queridísimo de la máscara. Estamos tratando de conectarnos con Armando Pernía. Lo que pasa es que Armando estaba conectado desde el PC, desde la máquina, y esto es mejor desde el teléfono, ¿no? Vamos a ver si ahora podemos conectarnos con él, porque, bueno, ya hice una primera parte donde lo presenté y eso quedó grabado. Eso es todo, Armando. Lo que pasa es que estaba desde la computadora. Es el teléfono que se hacen estas cosas. Ahí deberías entrar, hermanito. ¿Me ves? ¿Me oyes? Ya va, espérate un momentico. ¿Me oyes? ¿Me ves? Ok. Vamos a ver hasta que entre. Aquí está. Ah, ok. Armando, habla a ver si te puedo escuchar, hermano. Sube el volumen de tu teléfono. Porque puede pasar que yo no te vea a ti, ¿no? Que yo no te vea a ti, pero tú sí me veas a mí y te veas a ti y así es como lo va a ver la audiencia, ¿no? Esto, pero no te oigo. Aquí está Armando Pernilla, bienvenido, el editor en jefe de bancaynegocio.com, a La Máscara. Es un placer, Armando, un honor y un gran gusto para mí en los previos del aniversario, el segundo aniversario, tenerte con nosotros. Bienvenido a La Máscara. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandro. Siempre, No, siempre a tu para mí orden. es un honor. Hay un primer live donde no pudimos conectarnos, donde pues resaltaba tu carrera, ¿no? Vamos, ¿por qué no a volver a hacerlo rapidito? Ya tú en los tiempos de Tomás Eloy Martínez andabas por ahí en el diario de Caracas, ¿no? No, no, Feliz no, de no. No, bienvenida, no soy tan ¿no? viejo, no soy tan viejo. Ok, ok. Bueno, pero No. aquí en tu LinkedIn dice jefe de redacción del reporte en el Sí. 94, Ujú, luego coordinador del sector público de Economía Hoy, ujú. en gerente, que fue donde nos conocimos hace casi 15 años, entraste en el 96 y estuviste hasta el 2016, o sea, unos 20 años ahí también. Es correcto. Después, los proyectos en los que estuvimos juntos también, independientes, como Cóndor, para la revista Cóndor, fuiste director editorial, era la revista del avión de Acerque y Santa Bárbara, Power Report, para la Power Airlines de Dominicana. Luego hiciste un trecho breve de un añito más o menos en producto. Eh, Luego un trechito también como de un año en tal cual digital como analista y colaborador. Y ya en Banca y Negocios con el portal de nuestro amigo César Aristimuño, gran economista, expresidente del Banco Provincial y excelente persona, un logro inglés. Tiene 6 años y 3 meses. Es correcto. Eh, Sí. okay. Ahí yo decía, Armando, en un reel que lancé por ahí que no falta quien diga que eres el mejor periodista de economía del país, ¿no? Bueno, Para mí lo eres. eso es sin duda una exageración, que no, que bueno, que en mi opinión tiene poco sustento, pero bueno, lo agradezco por la generosidad, pero no. Evidentemente Bueno, hay periodistas de economía que son tan buenos y mejores que yo, por supuesto. claro. Bueno, en todo caso, para mí ha sido un gran maestro desde hace más de una década. Esto ha sido un gran amigo, además, mi psicólogo a veces, y definitivamente el mejor jefe que me he podido conseguir. Si bien eres un tipo cascarrabia, lo decía en la presentación, y un carácter bien jodido, pues cuando a uno se ven bien las cosas, lo reconoces y lo sabes poner en buena palestra, ¿no? Bueno, Armando, vamos a conversar de la economía.
Sabemos que ha sido un primer semestre difícil. Se fueron las petroleras, se fue Repsol, se fue principalmente Chevron, se fue Reliance, se fue Moreland Prom, lo cual es una ausencia de un flujo de dinero importante, por un lado. Luego de repente, un día nos enteramos de que hemos bolivarizado la economía, y yo diría que esos son dos hitos importantes ahí, más los aranceles que nos han sido impuestos por el Tesoro de los Estados Unidos. Yo quisiera que libremente nos hicieras tu análisis de lo que fue el primer semestre en la economía venezolana de este año. Bueno, en el primer semestre el problema, digamos, fundamental ha sido la inflación. Okay. Y tenemos también un problema de inestabilidad cambiaria, ¿no? Sí. El año pasado el gobierno ensayó durante los primeros 9 meses, quizás por el contexto electoral, una estrategia de anclaje del tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio subió entre enero y octubre muy poco, subía menos de 1% mensual, se mantuvo bastante estable, pero el costo de intervención cambiaria, un poco aclarar, la intervención cambiaria es la inyección, la venta de divisas que hace el Banco Central de Venezuela regularmente a los bancos, que es donde funciona el mercado cambiario oficial. Esa oferta fue importante el año pasado, bueno, en principio porque había normalidad, digamos, normalidad relativa en el sector petrolero, y evidentemente pues el gobierno pudo, por ejemplo, en julio del año pasado, que fue el mes de las elecciones, el Banco Central de Venezuela le vendió 955 millones de dólares a los bancos. Una cosa realmente, una masa de recursos realmente elevada. A partir de octubre, ya cuando se veía venir el panorama complejo con las sanciones petroleras, el Banco Central cambió de política. Como de costumbre, esos cambios de política no se informan, no se anuncian públicamente, simplemente se producen. Y entonces entramos en un ajuste progresivo que nos está dando una variación de alrededor de 1% por día. Y hoy, cuando estamos conversando, ya el precio del tipo de cambio oficial está en 109 bolívares, por lo que seguramente mañana traspasaremos la barda de los 110, ¿no? Eso permite anticipar que habrá un segundo semestre con un importante nivel de devaluación. Las proyecciones son variadas, pero no, entre 180 y 200 bolívares podría estar, 180 un escenario conservador, sin duda, el tipo de cambio oficial. Eso tiene, por supuesto, impacto sobre la inflación, impacto muy fuerte sobre la inflación, porque hay que recordar que esta es una economía que todavía tiene un fuerte componente importador, y digo todavía porque, bueno, hay todo un discurso oficial que está hablando pues de la sustitución de importación. La sustitución de importación es un proceso muy difícil. En principio porque nosotros tenemos, por ejemplo, la industria tiene más del 50% de su capacidad ociosa. Y siempre con la capacidad ociosa hay que tener mucho cuidado porque esa es una capacidad que no toda se puede restablecer rápidamente. Es decir, hay que hacer inversiones, hay que hacer inversiones pasivas en el sentido de que, bueno, las empresas deben estar haciendo inversiones en mantenimiento, inversiones en reposición, en función de mantener esos equipos en condiciones adecuadas para que si se da el caso, se da la necesidad, pues volver a arrancar rápidamente. Pero eso no es fácil. Ok, Armando, aguántame ahí. Sin embargo, a mí me llega permanentemente información de los gremios, de Consejo de Comercio, de Fede Cámara, se nombran nuevas juntas directivas,
Esto, bueno, Consejo de Comercio particularmente acaba de nombrar una nueva directiva y un nuevo presidente. Esto, vamos a ver, pareciera que hay negocios en Venezuela todavía, a pesar de que sí, que se habla de una crisis y tal. ¿Cómo es, si vamos A a la ver, microeconomía, el trade? Es decir, los retails, es decir, la venta de la franquicia, por ejemplo, me dice de la Ceija que hay un auge de la franquicia, por decir algo, ¿no? a ver, Entonces, ahí hay que decir varias cosas. Efectivamente, primero hay que ponderar los crecimientos, ¿no? Cuando tú creces de 0 a 1, creces 100%. Entonces, bueno, las variaciones porcentuales suelen ser muy elevadas porque nosotros venimos de muy abajo. sí, sí. O sea, nosotros venimos del subsuelo. Y entonces hemos venido subiendo de una manera más o menos estable, pero todavía esta economía es muy pequeña. Sí, tenemos crecimiento, pero ese crecimiento, por ejemplo, es un crecimiento geográficamente muy desigual. Claro, claro, por supuesto, de las regiones. Esos boom de franquicia o el boom de restaurantes que hubo o Sí, el boom de apertura de tiendas de conveniencia, lo que sea, sí, esos son eventos que se producen en ciertos espacios geográficos, básicamente en la región centro-norte costera, la región capital, sí, sí. los estados con mayor movimiento económico, pero que no llegan a todo el país. Son crecimientos, permiten abultar las cifras, pero en realidad el valor económico que agregan es un valor todavía muy reducido. Es decir, Ah, yo no diría que es un espejismo, no, no lo es, pero es un crecimiento que tiene ciertos elementos de fragilidad y además, repito, es un crecimiento focalizado en unas regiones del país ok, para un sector social, digamos, más bien específico. No todo el mundo tiene acceso a esos bienes. Entonces, sí. sí, hay franquicias que funcionan en un centro comercial, pero tú ves, por ejemplo, esa volatilidad. O sea, tú ves, por ejemplo, que el boom de restaurantes, por ejemplo, cuando hubo ese boom, hay que ver ahora cuántos restaurantes de esos quedan abiertos. Sí, Armando, pero hay mucho microemprendimiento, ¿no? Es decir, A ver, sí. De hecho, la última encuesta en COVID nos dice que que una parte, un porcentaje superior a 20% es, es generación de ingresos de subsistencia por cuenta propia. Es decir, ok. el trabajo por cuenta propia es un factor importante en la Y el estructura del empleo, empleo que hay en Venezuela. Eso es verdad. Entonces, bueno, ¿por qué? Bueno, porque hay gente que, por ejemplo, en la administración pública, los sueldos de la administración pública son realmente muy malos y entonces la gente pues se complementa los ingresos haciendo cosas, vendiendo de cosas, moto, haciendo vendiendo comida, tortas, haciendo delivery, sí, todo ese tipo de actividades que son muy populares, porque son muy necesarias, porque bueno, ok, mucha gente tiene que ok. vivir de esa economía de autogestión porque empleo formal tampoco existe mucho en el país. Ok, bueno, agradeciendo de nuevo la presencia de Belinda Calderón, mi ex jefa de la revista Dinero, por allá en el año 2004. Te quiero hacer una pregunta, ahahora sí, directo al Salúdame a corazón. Belinda, ¿no? Salúdame a Belinda. Saludos, Belinda, de parte de Armando. Los que quieran preguntar o algo, pues por están las dos personitas con con la cruz, siéntanse libres, o saludar o lo que sea. Armando, ¿cuánto crees tú que crezca o decrezca la economía al cierre de este año? Eso es difícil de predecir. O sea, hay un escenario base que es un escenario de recesión, un escenario de decrecimiento. Pero eso depende de cómo evolucione el sector petrolero. Por ejemplo, el Banco Central de Venezuela está diciendo, por ejemplo, que la economía creció como 9,32% en el primer trimestre del año. Ok, Y básicamente
ese crecimiento se explica por por el crecimiento del sector petrolero, por el crecimiento de las exportaciones petroleras. Si Ok. el gobierno logra, o sea, si la administración logra que el efecto de la salida de las petroleras españolas sea manejable, Sí, el efecto sobre la economía va a ser menos letal del que se esperaba. ok, Y ok. en ese escenario tú pudieras manejarte con un crecimiento muy pequeño, Ahora, sí, pero sí, no importante. Es decir, el, 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 digamos que una recuperación relevante de la economía en el segundo semestre es un escenario muy difícil de sostener. fíjate que yo entrevisté a Sutherland hace unas 2 o 3 semanas, ¿no? Por esta vía, en la máscara. Y él me decía que él tiene 3 escenarios, ¿no? Y el primero de ellos es que hay una negociación con los Estados Unidos, es decir, donde se permita que Chevron opere, ¿no? Y en ese escenario, él, pues, ve un crecimiento que puede estar en los 7, 8 puntos, ¿no? Luego un intermedio que es que, bueno, se mantengan las sanciones, pero digamos que aprieten, pero no ahorquen, ¿no? Mm. En lo cual, pues veo un 2 entre 2 y 4%, ¿no? Pero el peor escenario que tiene Sutherland es el que las sanciones sean recrudecidas y haya más sanciones todavía y más funcionarios sancionados y se termine de estrangular la economía venezolana, en lo cual podríamos estar hablando de un menos tanto, ¿no? A ver, a ver. Eso, digamos que esa estructura de escenario es lógica. Sí, yo la puedo suscribir, pero repito, afinar esos escenarios es complejo porque no sabemos, por ejemplo, cómo va a evolucionar la situación en el Medio Oriente De eso voy a hablar. y cómo va a evolucionar la situación de los aranceles, si al final la guerra comercial que el presidente de Estados Unidos ha venido promoviendo va Sí, a ser tan cruda, tan cruenta como inicialmente prometió, o va a llegar a acuerdos comerciales que relajen esa situación. Es decir, el escenario es muy volátil porque hay muchos claro, supuestos que tú no puedes dar por sentado. Y lo claro. otro es que la experiencia inmediata, una nota de Reuters hoy, dice Ujú. que el mes pasado las exportaciones petroleras crecieron 8%. Sí, Este, no hubo exportaciones a Estados Unidos, evidentemente. Básicamente el grueso fue a China. Esa ok, situación, si se complica el Medio Oriente, digamos, si se sí, complica gravemente el Medio Oriente, bueno, no es que Venezuela vaya a salir, no es que vayamos a vivir en un boom petrolero, porque no estamos sí, en condiciones de generar ese boom petrolero, pero Venezuela podría verse sí, beneficiada de sí, unos flujos de la capacidad con la capacidad de colocar unos flujos de petróleo interesantes en mercados sí. alternativos. Bueno, el profesor Pero Francisco todo Monali, depende, repito, todo depende también de un escenario que no es posible conocer en detalle, que es, bueno, cuál es la sí, situación de la industria petrolera. después, después ¿Cuál es quiero ir, después quiero que vayamos a eso, pero el profesor Francisco Monali me dijo hace como un año más o menos que si, claro, en ese momento estaba Chevron y nadie esperaba que fuera a salir, él dijo, si el conflicto ya había reventado, el conflicto entre Israel e Irán, pero él me dijo, si el conflicto en el Medio Oriente se prolonga y se agrava, Venezuela podría salir muy beneficiada, ¿no? No obstante, claro, ahora vamos a lo que tú dices, la situación de la industria, ¿no? Es decir, lo que reporta A la ver, OPEP, a ver, ese es un escenario clásico. Es decir, cada vez que había un problema en el Medio Oriente, nosotros recibíamos un flujo de petrodólares. Eso es sí, histórico. Eso fue lo que pasó en 1973 con el embargo petrolero que sí, propició Libia. Eso fue lo que se produjo en los años 90, perdón, sí, al final, al principio del gobierno del expresidente Chávez, que en paz descanse,
Sí. con los conflictos del Medio Oriente. El problema, repito, es si Venezuela, la pregunta es si Venezuela está en capacidad real de Bueno, aprovechar una circunstancia como esa. bueno, ahí voy. Quiero saber qué me dices de los socios alternativos que podría eventualmente usar Venezuela, como Turquía, la India. Esto recuerda que A ver, Chevron importaba diluyentes, eso ahora hay que estos traerlo, son ¿no? mercados, La Alejandro. China, Estos son mercados. La historia es quiénes tienen la capacidad técnica de enfrentar los retos de funcionamiento, de operatividad que pudiera haber sí, en la industria petrolera, ¿no? Ahí hay empresas que están operando, empresas privadas que tienen contratos con el Estado. ok, Eso es un procedimiento del cual, eso es un proceso de negociaciones del cual es muy difícil hablar porque no se tienen detalles. sí, No estamos viendo un proceso abierto de licitaciones de proyectos y sabemos sí, cuáles son las empresas que están allí. Entonces, repito, esa es una incertidumbre crítica. Es decir, claro, si nosotros estamos en capacidad de, uno, elevar suficientemente la producción como para aspirar a captar más recursos de manera sustantiva o sí, no. Y la otra claro, cosa es, bueno, ver cuáles serían esos mercados alternativos. Esos mercados alternativos están relativamente claros. El fundamental es sí, China. La sí, India, bueno, la India se complica por las sanciones, pero sí, evidentemente ha habido mecanismos, porque hay un tema que pasa con las sanciones. Por eso es que yo soy un crítico de las sanciones. sí, Yo no veo las sanciones como una política adecuada con visión de largo plazo, porque los países se ajustan, al final se sí, ajustan. y pierde Entonces, el que está sancionando. claro, entonces al final tú no castigas sino a la población, terminas Sí, castigando a la sí, gente común, a la gente que tiene necesidades, que no hay importaciones, que se producen fenómenos de escasez, porque evidentemente al sistema que quieres castigar, ese sistema se ajusta, ese sistema se reacomoda y al sí. final se las ingenia para sobrevivir. Armando, ya nos vamos acercando a la media hora que te prometí Bueno, hacer no tengo esto, problemas. pero bueno, en todo caso, te voy a hacer esta pregunta y después vemos si sigue habiendo tela que cortar. Se acerca, digamos, uno entra en el portal del Banco de Venezuela, es decir, mi mamá tiene cuenta en el Banco de Venezuela y soy yo que se la maneja, ¿no? Entonces uno entra en el portal del Banco de Venezuela y ya están promocionando la Navidad, ¿no? y estamos en julio. Entonces tú dices, bueno, es verdad que ya se acerca, hermano, mira, cuando te das cuenta, julio, agosto, octubre, ya comienza la gente a parrandear, echarse palo, las gaitas, las hallacas, la gente comienza a hacer pan de jamón. El consumo, hermano. ¿Cómo se portó el primer semestre y cómo esperas que se comporte en el segundo? Bueno, el consumo se ralentizó en el primer semestre según los datos que hay, datos Ok, que se manejan. No hubo una contracción dramática del consumo, sí, sí, pero sí hubo una ralentización en la mayoría de los rubros, salvo en alimentos y medicinas. claro, O sea, esos fueron las dos fuentes de consumo que mejor se comportaron, como es lógico. Eso ok, es un patrón de consumo asociado a los momentos de inestabilidad. La gente come porque no puede dejar de hacerlo y la gente se compra enferma medicina y tiene porque que... necesita cuidar su salud. Sí, claro, Entonces, lo demás, o sea, todo lo demás pasa a ser consumo, digamos, sí, relativamente suntuario. Si se puede, se acomete; si no se puede, pues bueno, no se acomete. claro. ¿Qué puede pasar en el segundo semestre? Pues el mejor escenario que se puede predecir es O que haya sea, un comportamiento similar del consumo. ajá, al de 2024.
Sí, que no, similar al que vimos en el que vimos en el semestre. primer trimestre, el primer O- o- cuatrimestre, ok, fundamentalmente. ahora, ¿qué Navidad vamos a tener? Porque te voy a lanzar una bombita aquí y me perdonas esa, ¿no? Yo tengo una excelente relación con un periodista, con José Manuel Puente, y también somos buenos amigos, ¿no? Y eventualmente conversamos por chat y tal, y él me decía, Alejandro, lo que viene es terrible, ¿no? Es decir, de modo que estamos hablando de un hombre que da clases en Oxford, en el IE de España, en la Universidad de Salamanca, en el IESA, que es mi individuo de número de la Academia de Ciencias. Bienvenida, Gerita. Bueno, está entrando la gente, así que vamos a darle. Yo cuando llegamos aquí hice una hora, así que tenemos media más. ¿Cómo, a ver, cómo ves eso? Es decir, porque bueno, el venezolano sigue adelante, ¿no? Y tú, sea lo que sea, te paras a las 5 de la mañana y te montas en el metro y van esas negritas arregladitas, pintaditas, perfumaditas, y va la gente para su trabajo, y aquí puede caer meteoritos, puede bajar Satanás, y la gente sigue para adelante, ¿no? O sea, el venezolano se restea, ¿no? Esto, eh, pero ¿qué Navidad crees tú que vayamos a tener? O sea, Mira, esto, a ver, te repito, todo depende porque yo no voy a discutir con José Manuel, a quien también yo quiero mucho. sí, Pero digamos que pues, si tú hablas con los empresarios que están aquí, o sea, tú hablas con la gente de Fede Cámara, con los empresarios, ven un panorama complicado, sí, ven un panorama complicado, pero no caótico ni crítico, ¿no? Es decir, ven, a ver, la economía venezolana es una economía muy difícil de analizar y de medir. sí, ¿Por qué? Bueno, porque es una economía muy, primero, se mueve en función de coyunturas que se suceden una tras otra y hay cambios bruscos que de pronto tú no puedes predecir. Entonces todo sí, depende, además, hay una serie de factores de los cuales depende. Es así, si claro, efectivamente la situación política se complica, claro, la situación petrolera se complica, si las posibilidades de importar bienes intermedios se complica, sí, podríamos tener un fin de año complicado. Pero si se logra mantener digamos, cierta estabilidad dentro de la precariedad, eh, sí. digamos que no necesariamente vamos a ir a un Bueno, escenario bueno, Armando, caótico. pero es que si vamos a seguir hablando, que se nos está sumando gente en la sala, esto, yo quiero traer aquí por un caso doméstico sobre el escritorio porque viene de mi propia experiencia personal. Como tú como reportero bien lo sabes, lo veo en la escuela de la UCB, el reportero es una esponja, ¿no? Es decir, que absorbe de su entorno y toma hasta de su vida propia para poder trabajar luego cosas externas, ¿no? Yo soy pobre, pero estudié en un colegio para ricos, ¿no? Porque mis padres hicieron un gran esfuerzo porque yo estudiara en la escuela. Entonces, tengo muchos amigos de mucho dinero. Y conozco varios casos de gente que vivía en Miami, que estaba bien instalada en Miami, que se vinieron de nuevo a Venezuela e instalaron su negocio aquí, ¿no? Y les está yendo muy bien, ¿no? Entonces, uno se pregunta, dice, bueno, entonces, bueno, el chofer de uno de ellos me da la cola y me dice, no, chico, Venezuela es el mejor país para vivir. Esto, sea lo que sea, pase lo que pase, no es como Venezuela, Venezuela es el mejor país del mundo, ¿no? Y parece que esa idea que siempre hubo en Venezuela de que somos el mejor país del mundo, permanece y prevalece, ¿no? Y que aquí yo lo pagué, baja el demonio, baja Jesucristo, baja el meteorito, baja el marciano, vamos a seguir para adelante y vamos a pasar chévere diciembre,
y vamos a hacer negocio y vamos ¿no? Aquí hay burbujas de prosperidad. Es decir, Claro, como decía hace rato, hay un crecimiento que no es que no está en todo el país, que está focalizado en muy poco espacio claro, geográfico, que está segmentado y concentrado en unos estratos sociales determinados. sí, Entonces, por supuesto, hay gente a la que le ha ido bien. sí, Ahora, eso es un fenómeno, digamos, que hay que verlo con cuidado cuando uno analiza el panorama general. Es decir, claro, hay gente que forma parte de esa burbuja y dice, bueno, este país es una maravilla, pero la verdad claro, no es claro, tan maravilla. Nosotros tenemos pobreza, nosotros tenemos precariedad. Yo acabo de estar en Guanare por razones familiares y bueno, son un desastre con lo de las lluvias, puentes caídos, casas caídas. Y hay, pues, y tú ves normalmente un clima de pobreza muy extendido. sí, Entonces no hay que, digamos que hay que entender que efectivamente tú vas al este de Caracas y ves, ves cierta ilusión de prosperidad. Tú vas a un claro, centro comercial y ves cierta ilusión de prosperidad. Pero cuando tú ves los datos, o sea, cuando tú ves los pocos números que hay, tú te enfrentas a una situación pues que es compleja, que no es la misma que había hace 5 o 6 años, cuando tuvimos la de hiperinflación, pandemia, tuvimos inflación, todos estos años de caída del producto y con la pandemia y todo eso, cuando sí. ese periodo negro, oscuro, no lo estamos viviendo. Ahora, Armando, Pero, fíjate una cosa pero que yo te quiero. Ajá. tampoco es que estamos en vías de revertir eso en el corto plazo. Sí, Eso no es posible. yo tengo varias preguntas que hacerte. Pues yo la estoy pasando muy bien, no sé tú, o sea, que por mí seguimos, o sea, fíjate, es una gran verdad. José María de Viana lo ha venido diciendo, hay una gran crisis de los servicios públicos, Así es. ¿no? ¿No? Eh, por ejemplo, y sí, quizá ese 80% de pobreza que refleja el COVID, por cierto, digo que Sutherland me dijo que en ese escenario de crecimiento negativo, la pobreza se subiría a 90, la pobreza extrema, ¿no? En su escenario. Pero esto de la canonización de José Gregorio Hernández y la beata Carmen Rendiles, ¿no? Mm. El venezolano es un pueblo católico por excelencia y tiene fe en que va a salir adelante. Y tiene su altarcito en casa y le Mira, pide a Jesús, ¿no? mira, ¿Cómo es la parte emocional? yo veo otra cosa. Yo veo un país que lo que está es buscando cómo sobrevivir. Ok, O sea, lo que hay es gente buscando hacer negocio, gente no, buscando emprender, claro, pero gente mucho de la fe, buscando. Claro, bueno, hay un componente fe, pero el problema, Alejandro, es que hay que comer claro, todos los días. y eso es lo número Entonces, uno, entonces tú perdiste parque industrial, perdiste parque claro, empresarial. ok, Tú perdiste Producto Interno Bruto. Es decir, ¿por qué se produce la migración? Bueno, porque no hay ok, cama para tanta gente, como decía la canción aquella. Es decir, sí, el sí, Producto Interno Bruto se encogió de tal manera que sencillamente la economía no tenía el tamaño necesario ni tenía la profundidad necesaria para sostener a toda sí, la población que había. Y evidentemente la gente empezó a salir. Salieron primero profesionales y técnicos y después, bueno, fue saliendo sí, en sucesivas olas todo ajá. este millón, estos 7, 8 millones de venezolanos 9.1 millones de... 9 puntos, pues imagínate tú. Eso es éxodo, pues eso es un éxodo enorme, pues Sí, sí, además sí, una pérdida muy grande para el país en muchos sentidos. sí, Entonces, ¿qué sucede? Que lo que se está viendo es gente,
que no se puede ir por X razón o que no se quiere ir y que está buscando mecanismos de sobrevivencia, está buscando mecanismos de hacer negocios personales, porque eso es lo que toca en una circunstancia como esta. Entonces yo lo que veo es un país más bien que está en clave de sobrevivencia. O sea, que está aprovechando cualquier oportunidad, y eso tiene su lado positivo, pero también tiene su lado doloroso. Es decir, a nosotros nos ha tocado ver un proceso muy fuerte de pérdida de formalidad, de destrucción económica, que eso va a costar mucho tiempo revertirlo. Sí. Y hay que hacerlo con políticas estructurales, no con paños ¿Cuáles son calientes. esas políticas? Bueno, mira, ahí hay un debate que dar, porque sencillamente tú lo que tienes es que generar una economía productiva. Tienes que dejar los controles a un lado, tienes que dejar que, es decir, todo ese fenómeno, fíjate tú qué interesante, ¿no? Todo ese fenómeno de empresarialidad, todo ese fenómeno de emprendimiento, de gente inventándose una, o sea, eso es capitalismo puro. Claro. Y eso sencillamente se da en una revolución, ¿no? Sí, Entonces, sí. sencillamente, yo creo que de alguna manera el gobierno ha entendido claramente cómo son las cosas. Claro. Yo no estoy diciendo que haya un cambio profundo de mentalidad en el gobierno, no lo veo, pero entiendo que hay un enfoque pragmático sobre la economía, ¿no? Seguro, Sí, seguro. yo creo que hay un enfoque pragmático que se sostiene no por convicción, quizá, se sostiene por necesidad. O sea, se Ahora, Armando, sostiene fíjate porque una no hay otra cosa. opción. Y Yo estoy eso aquí. puede generar, permíteme No, terminar, no, eso puede adelante, pero sí. generar cierto nivel de recuperación. Claro. Difícil, complicado, pero puede generar. Fíjate, Armando, aquí nuestra amiga Patricia Serpa, en tu, en tu LinkedIn, te recomienda y dice: Armando es sin duda un periodista fuera de serie. Su pluma es inconfundible y le ha hecho ganar el reconocimiento como el mejor periodista de negocios del país, ¿no? Lamentablemente, mientras no nos podíamos conectar, se conectó Bobby Coimbra a uno de los live que abrí, ¿no? Yo tuve a Bobby hace no mucho en La Máscara, pero siempre por ahí conversamos, ¿no? Bueno, hay, sí, digamos, Venezuela no es Caracas, ¿verdad? Pero aquí sigue HP, aquí sigue Telefónica, aquí sigue Las Nativas Polar, aquí está Mondeles, aquí está Simple TV, aquí está, es decir, aquí está recién entrando un nuevo presidente en el grupo Zoom. Es decir, hay multinacionales todavía en el país, ¿verdad? Bueno, claro, Eh, claro. Primero porque este es un mercado con mucho potencial. O sea, claro, si este país comenzara a recuperar sostenidamente el Producto Interno Bruto, pues crecería muy rápidamente. O sea, okay. un crecimiento exponencial en muy poco tiempo, o en relativamente poco tiempo. Este es un país con mucho potencial, este es un país que tiene muchas ventajas. Es un país que llegó a ser un mercado maduro en muchas áreas. Seguro. Tenemos, por ejemplo, el desarrollo de la conectividad, que está haciendo todo un boom. Tú ves empresas por todo el país poniendo internet hasta en los sitios Sí, más recónditos. montones. Entonces, sí, evidentemente hay empresas internacionales interesadas en entrar en Venezuela en muchas áreas. Hoy tuve una reunión, por cierto, con una empresa que es de estos servicios de movilidad que viene al país. Entonces, sí, evidentemente, Venezuela es un mercado que que está operando en una proporción muy inferior a su Seguro. capacidad, a su potencial. Okay.
Entonces la apuesta es por ese potencial. Es decir, lo que las empresas están viendo es, bueno, mira, un país donde se puede hacer negocio Sí, razonablemente, es decir, libremente. donde se puede hacer negocio, un país donde, bueno, hay problemas de diverso tipo, pero digamos que hay una interlocución buena entre los empresarios y el gobierno. Han logrado cierto nivel de influencia en las políticas públicas. Hay cosas que se Claro. discuten. Entonces, evidentemente, ese es un escenario que es muy distinto al escenario de la era de los controles. Pero es que yo le preguntaba en una ocasión a nuestro común y gran amigo John Magdaleno, yo le decía, John, ¿a qué se va a terminar pareciendo Venezuela más? ¿A Cuba o a la China? Y me dice, yo creo que a la China, Estoy de ¿no? acuerdo, Entonces, estoy de ¿qué acuerdo. pasa? El Partido Comunista Chino está considerado el conglomerado político más poderoso del orbe. Y China es políticamente comunista. Pero ahí está la segunda economía más grande del planeta, ¿no? Bueno, es que ese es un fenómeno que hay que estudiar, Claro. porque efectivamente China pudo pasar de una economía estatista, controladora, eh, férreamente Sí, cerrada, a una economía moderna en muy pocos años, ¿no? sí, Y el régimen comunista, bueno, conservó su hegemonía política, ¿no? sí, sí. Un poco yo creo que eso es lo que, digamos, un poco eso es lo que se está viendo. No se Okay. puede decir si se verá, porque es muy difícil saber lo que va a pasar, lo que puede pasar, pero un poco esa es la idea, ¿no? La idea es operar con un sentido realista Y de las pragmático. cosas, pragmático para poder generar crecimiento, ¿no? Porque evidentemente, Armando, fíjate tú, por Armando, ejemplo, el manejo, perdona que te interrumpa, el no, no, manejo no, de por la favor, habla tú. coyuntura cambiaria, por ejemplo. Sí, Tú ves el manejo de la coyuntura cambiaria y no hay medidas de control. O sea, sí, hay persecución contra algunos factores que especulaban en el mercado, sí, pero lo que es lo que es conceptualmente la política cambiaria se mantiene, no se cambia. sí, O sea, no es que, bueno, claro, yo voy a limitar las divisas que se van a comprar, yo voy a establecer cupos, sí, yo voy a volver a... No, no se regresa a esas políticas. Se sí. mantiene una Mira, política de mercado más o menos abierto. Armando, yo te voy a preguntar una última cosa. Esto creo que hemos conversado grosso sobre el tema económico y suficiente, pero hay algo que no puedo dejar pasar y es el crédito, el encaje legal y la poca capacidad de financiamiento que tienen las empresas en Venezuela, las nativas, ¿no? Es decir, uno habla, por ejemplo, con la gente del calzado y te dicen, no, mira, aquí nos estamos financiando a músculo propio, ¿no? A propio pulmón. ¿Qué podrías decir sobre un encaje legal tan alto y que además va a desembocar en la inflación más alta del planeta que tenemos en este momento, ¿no? A ver, eh, eh, resolver ortodoxamente el problema del crédito es muy complicado, porque lo que el gobierno quiere evitar es el impacto inflacionario del efecto multiplicador del crédito. Es decir, Claro, el primer elemento generador de liquidez en una economía es el crédito, porque detona actividad, ¿no? claro, Entonces, ¿qué sucede? Esos son bolívares que van a la calle. Entonces, bueno, el claro. gobierno no quiere eso, evidentemente. Entonces, el encaje legal va a seguir siendo el debate. Okay. Aquí hay un crédito muy limitado, Sí, costoso, porque hay se que ha abierto recordar, algo. Sí, no me quiero poner muy técnico, pero aquí hay sí, que recordar que el costo del crédito es un costo indexado, es decir, es un costo sí, que se mueve en función de la variación del tipo de cambio oficial. Entonces, si el sí, tipo de cambio oficial sube, el crédito es más costoso y en claro, consecuencia hay menos incentivos para que la demanda de crédito crezca. Entonces, ¿qué claro. estamos viendo?
Bueno, estamos viendo créditos en divisas muy limitados para ciertos clientes. Estamos viendo el surgimiento de fondos de lo que se llama family business, es decir, Sí, fondos particulares que de repente financian proyectos. Estamos viendo financiamiento, un nivel de financiamiento, digamos, más o menos importante en la bolsa de sí. valores, aunque la bolsa de valores sigue siendo una bolsa de valores muy pequeña. Pequeña. Sí. Pero bueno, hay algunas empresas que están emitiendo papeles Votando ahí. comerciales allí. Está este mercado de otros bienes, que es un mercado que se mueve con financiamiento a muy corto plazo, con factoring, es decir, financiamiento contra factura. Sí, Entonces, digamos que están surgiendo alternativas que sí son insuficientes. Todavía buena parte de la industria se financia a pulmón propio, pero la sí. industria ha conseguido más financiamiento bancario. Ok. Si tú ves, y esto es una cosa notable, porque no parece lógica, la intermediación financiera, el índice de intermediación financiera de la banca ha venido creciendo. En algunos bancos incluso supera el 50%, lo que es notable. Es decir, cuando hablo de intermediación financiera, hablo del porcentaje de las captaciones que se destinan al crédito. Ok. Eh, eh, y bueno, la banca está haciendo un esfuerzo por prestar rentablemente. Sin embargo, hay que decirlo, la banca venezolana es una banca todavía eminentemente transaccional. Es decir, una banca Sí. que vive de las operaciones de los clientes. Bueno, Armando, yo quiero hacerte una última pregunta que pues, quizás sea un poco rala, pero bueno, nos puede dar algunas pistas. Es algo muy mucho más profundo, pero tenemos un país, por lo que hemos conversado, que donde hay burbujas de prosperidad, donde hay una empresarialidad con presencias multinacionales todavía, eh, donde aparentemente, como tú bien dices, hay una postura pragmática de parte del gobierno. Bueno, esto es un duro golpe, la salida de Chevron y las otras petroleras que estaban operando en el país, pero es, como tú dices, esa economía sancionada siempre se adaptan. Entonces, siendo eso así, si estuviera en tus manos como periodista de economía de más de 30 años de experiencia, ¿cuáles serían los tres consejos esenciales que tú darías al gobierno para mejorar y para que todos vivamos mejor en Venezuela? Hay que buscar la estabilidad cambiaria. Hay que regresar a un tipo de cambio estable. Es decir, ninguna economía te va a funcionar adecuadamente si tú estás todos los días incrementando el tipo de cambio y vives en una permanente situación de inestabilidad. Eso es muy Sí, difícil. Hay gente que dice que hay que dolarizar, pero ¿dolarizar con qué? claro, Es decir, tú no tienes, por ejemplo, la posibilidad de hacer un convenio con la Reserva Federal de Estados Unidos para que te suministre claro, divisa suficiente. Es decir, tú tienes que generar para dolarizar la economía, a pesar de todo lo que esta economía ha perdido de tamaño. Dolarizar esta economía es complicado porque no hay una oferta de divisa suficiente y ha bajado el volumen de divisa que circula en la economía. La otra cosa que sí yo haría es un poco lo que han pedido los empresarios. Sencillamente, mira, apuesta por más contribuyentes, amplía la base de contribuyentes, pero reduce las contribuciones a las empresas. claro, Las empresas tienen que tener mejores márgenes porque necesitan aumentar salarios, necesitan sí, volverse atractivas para cierto capital humano que hemos perdido y que tiene que regresar. claro, Y claro, yo creo que me preocupa la reforma constitucional que están anunciando, porque yo creo que lo que hay que hacer es sencillamente dejar que la economía fluya de acuerdo con las leyes del mercado. sí, Yo no estoy diciendo que apliquemos la receta argentina, no estoy de acuerdo con la receta argentina. Creo que el estado de bienestar es posible con una economía de mercado. Es decir, okay, este es un país que no puede ser sometido
a un ajuste macroeconómico violento, porque sencillamente Claro. las condiciones de la mayoría de la población no están para eso, pero sí No, puede generar políticas que incentiven la empresarialidad, que incentiven la productividad, que sí, incentiven un funcionamiento más transparente de los mercados, y eso podría darte un crecimiento económico, digamos, más estable. Yo no sé si muy grande o sensacional, pero en todo sí. caso, un crecimiento económico estable con una inflación moderada. Bueno, Armando, nos quedan muchos temas por fuera. Que todo eso que dijiste, vamos a decirle amén y que así sea. Ojalá el doctor Hernández y la madre Carmen Rendile nos ayuden a sobrevivir lo que sea, lo que venga, y ojalá Venezuela vaya para arriba y no para abajo, ¿verdad? Te agradezco inmensamente tu presencia por segunda vez en la máscara. Para nosotros es un honor, un privilegio contar con tus conocimientos, con tu experticia, con tu knowledge de años pateando, entrevistando gente, cubriendo eventos, en fin, ¿no? Más los cursos y todas las cosas que has hecho. Me dice el Windows 10 que hace 23 grados en Caracas, 23 grados centígrados, el frío se metió. Me despido de ti. Bueno, ya la Navidad, Me faltó, sí, es la Navidad. Me la faltó decir, meteorología está ayudando a que la Navidad se adelante. me faltó decir que Armando está casado con una de las mejores periodistas de petróleo de este país, que es Eric Hidalgo. Tienen dos bellas niñas que son Camila y Duraca, y un perrito chiquito, muy bonito, que le hace compañía a Armando en sus 12 horas de trabajo diario, ¿verdad, Armando? Sí, así es. Bueno, que tengas una feliz noche, hermano. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Nos engalanaste en la semana previa al aniversario. En la semana que viene, le recuerdo, Edgar Leal, 11 de julio, viernes 11 de julio, 8 de la noche. Está como jefe ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué te parece, Armando? Bueno, se lo merece. Es uno de los grandes chefs de este país. Seguramente. Bueno, hermano, nos despedimos entonces. Ha sido una gran jornada con Armando Cornilla y hasta el viernes que viene a las 8 de la noche. Que Dios nos bendiga y la Virgen nos ampare con su manto. Chau, chau. Chao. ¿Ah?